Dice en Efesios capítulo número 3, versículos 4 en adelante, dice: al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, oiga, este es el misterio, que los gentiles son, no serán ni fueron, son los gentiles. Los gentiles somos usted y yo. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Junto con Israel, dice, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esto es para usted que piensa que los judíos prosperan porque son el pueblo de Dios. Aquí dice que somos lo mismo. ¿Somos o no somos lo mismo? Dice aquí que somos o no somos lo mismo. O sea que hay una posición que nos ha sido dada. Ok, de este evangelio, dice, de este evangelio que habla de cuál es nuestra posición, dice que hemos venido a ser participantes igualmente en la promesa de Cristo Jesús mediante el evangelio. De este evangelio llegué a ser servidor como un regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto, o sea, el propósito de todo esto, de dar a conocer todo esto, de recibir esta gracia de anunciar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, es, dice el apóstol Pablo, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, usted y yo, que tenemos la misma condición de pueblo de Dios que tenían los judíos, ahora la tenemos nosotros, la iglesia, usted y yo, que demos a conocer, dice, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, a nosotros se nos ha dado una tarea de dar a conocer este misterio. Amén. Que delante de Dios ya no hay diferencia, de parte de Dios hay una realización de que ya no hay separación, que ahora hay una posición que nos ha sido dada. Y que Dios nos ve a nosotros, la iglesia del Señor. ¿Quiénes somos la iglesia? Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y que cuyos pecados han sido perdonados. Esos son la iglesia. A esos les ha dado la misma posición. Entonces dice, en Él, en Cristo Jesús, mediante la fe, y aquí es donde viene lo bueno, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Libertad y confianza. Disfrutamos de parte de Dios libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¿Usted alguna vez ha tenido miedo de acercarse a algún jefe? ¿Alguien? Dice, no hombre, no. Y de repente cuando usted va a hablar con el jefe resulta que el tipo es bien pana. Dice, mira qué buena onda el tipo. Y yo que le tenía miedo. Hombre, no, qué equivocado estaba. Bueno, lo que aquí está diciendo es que ahora Dios nos ha dado en Cristo la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Oiga lo que dice para cerrar esta parte el apóstol Pablo. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. O sea que los hermanos no decían, ay, pobrecito Pablo,
¿Qué le pasa? Ay, no, pobre el hermano Pablo. No. Hablaban de Pablo como que era un gladiador, hermano. A Pablo se lo está llevando, hermano. Pero gloria a Dios, porque ese es nuestro héroe. Ese es el que nos representa a nosotros. Él está sufriendo por la causa de Cristo. Así era. Entonces, quiero hoy hablarle de dos clases de libertad. Yo hablé de esto hace más o menos como un año, pero ayer el Señor me amplió algunas cosas y dije, tenemos que hablar de esto para entender cómo debemos comportarnos cuando llegan momentos difíciles. Y quiero hablarle de la libertad que nosotros tenemos, de la libertad y la confianza que nosotros tenemos en Cristo. Pero la libertad tiene una situación, que hay una libertad que es una libertad que Dios se la da posicionalmente, que usted ya la tiene por causa de Cristo. Y hay una libertad condicional que está en su mente. Y hay una gran diferencia entre las dos. Y el problema es que cuando nosotros obviamos una, podemos ser esclavos de la otra. Ahora lo vamos a ver. Estas dos palabras, libertad y confianza. Dice, libertad es un estado o condición de quien no es esclavo o no está preso. Esa es la libertad. Usted ni es esclavo ni está preso, usted está libre. Y confianza es ánimo, aliento, vigor para hacer las cosas, familiaridad. Entonces, la confianza decide la posición en la que usted va a caminar. Hay dos formas de ser libre, le decía: libre con libertad posicional o libre con libertad condicional. La gente con confianza es posicionalmente libre, pero hay muchos que viven de acuerdo a las condiciones que hay alrededor de ellos. La única forma en que ellos sienten gozo, paz o felicidad es cuando las condiciones a su alrededor son buenas. Prosperado, bendecido y en victoria, hermano. Pero déjeme ver cuán bendecido, prosperado y en victoria estoy. Sí, hoy ando bien bendecido. Y de eso depende su bendición, su libertad, su confianza, ¿sí? De las condiciones que se dan alrededor. Me fui a buscar al diccionario qué significaba libertad condicional, legalmente hablando, ¿verdad? Y eso significa, dice, beneficio de abandonar la prisión que puede concederse a los penados en el último periodo de su condena y que está sometido a la posterior observancia de buena conducta. Y ese es el problema, que hay mucha gente, muchos cristianos, que viven de acuerdo a cómo se comportan. Dice, por ejemplo, me va a ir bien porque me estoy portando bien. Me va a ir mal porque me porté mal. Se olvidan de quiénes son en Cristo. La palabra condición significa circunstancias, desorden, situaciones y la condición de las cosas a tu alrededor, que son las que deciden cómo te vas a sentir o cómo vas a vivir. Muchas veces el reporte de cómo está la situación económica, cómo está la situación familiar, por ejemplo, a veces, ¿cuántos tienen problemas dentro de la familia, hermano? ¿Alguien por casualidad tiene algún conflicto? ¿Alguna discrepancia? ¿Alguna diferencia de opinión? Digo, casualidad, pues, o sea, esas cosas le pasan a gente de Marte y de por allá en Saturno.
A nosotros no, porque nosotros somos santos. Y tú te has dado cuenta cómo estas circunstancias, dice, por ejemplo, te paras el domingo en la mañana, agarras tu CD de Hillsong en español, lo pones, te metes al baño y estás alegre preparándote para ir a la church, a la iglesia. Y ya estás listo cuando no sé qué pasa en el desayuno y empieza una pequeña discusión. Pequeña. Y la pequeña discusión se vuelve algo así como una bolita de nieve que cuando termina el desayuno, aquello es lo más parecido a Mosul bajo bombardeo ruso y bombardeo de Trump. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que dices? No voy a la iglesia. Pues yo sí. Tú porque eres hipócrita. Falso. ¿O no? ¿Ah? No, y entonces en la discusión te meten a ti. Ve con todos esos hipócritas. Y entonces se te dañó el domingo. Y entonces entras por ahí. Hey, mi hermano, ¿cómo estás? Ya bendecido, ¿cómo es? Prosperado y en victoria ya no. Ya no. Bien. ¿Por qué? Porque las circunstancias determinan en la posición que vamos a sentirnos y a vivir. Todos conocemos gente así. Yo conozco uno, lo encuentro a veces en la mañana en el espejo. Sí, ahí está el tipo, sí. Un día están en la cumbre, prosperados, bendecidos y en victoria. Al día siguiente andan por el valle de la sombra de la muerte. Están conectados a las condiciones externas. No están conectados a la verdad. Entonces dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, dice en la primera parte, no sean niños en su modo de pensar, porque la libertad condicional, mis amados, no es verdadera libertad. Eso depende de cómo te sientas, cómo te portes, todo depende de tu conducta, todo depende de qué pasa alrededor. Es un ciclo sin fin del drama y sentimientos o emociones que producen temor, frustraciones y preocupaciones aún en aquellos que están alrededor tuyo. Tu libertad está condicionada a cómo te sientes. Si todo va bien, todo está bien. Si todo va mal, todo está mal. ¿Sí? A algunos de ustedes les pasa. La condición económica se aprieta y dice, ¿qué carrizo estamos haciendo en este país? Yo te dije que veníamos a hacer a este país. ¡Ah! Pero no, tú, vámonos para allá, vamos para allá. ¿Qué hacemos aquí? Y tú dices, ¿tú no te acuerdas que nosotros oramos y le pedimos a Dios y sentimos que debíamos venir? No me recuerdes eso. ¿Sí o no?
Cualquier parecido con la realidad, mis amados hermanos, es coincidencia. Yo no he hablado con nadie, ni tengo cámaras escondidas en su casa, ni nada. Pero es así, es que es así, nos pasa. Esa es la realidad de nuestra vida. Entonces, nosotros debemos entender que nuestra libertad y confianza no depende de cómo está sucediendo las cosas alrededor. Nuestra libertad y confianza hacia Dios depende de qué posición nosotros tenemos decretada por Dios. Es lo que Dios dijo, es lo que Dios dice de nosotros, no qué pensamos nosotros. ¿Usted sabe cuándo es la única vez que el pueblo de Dios, los judíos, se preocupan? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿No? Cuando algún loco se le atraviesa que los va a perseguir. Dice, oye, vamos a tener que irnos donde el primo fulano allá a Panamá. Esa es su única preocupación. ¿A dónde se van a ir? ¿Sabe por qué? Porque ellos saben quiénes son. Entonces no están preocupados de, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No, nosotros nos va a ir bien. Agarran sus cosas, hermano. ¿Usted no se ha dado cuenta que ellos son muy pocos de invertir en tierras? ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando hay que correr no se pueden llevar el terreno bajo el brazo. Todo lo tienen en otro lado. ¿Nunca ha leído un libro que se llama Panama Papers? Libertad posicional, eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, una posición. Jesús se dirigió, Juan 8, 31 y 37. Mire cómo nos gusta a todos este versículo, se lo voy a leer y usted va a ver que todos lo reconocen. Así que si el Hijo os libera, serán verdaderamente libres. ¿Será? Ese es hasta eslogan de negocio. Pero oiga todo lo que dice antes, para entender. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad. ¿Pero qué hay que hacer primero? ¿Ah? Mantenerse fiel a su palabra. ¿Y cómo me mantengo fiel a su palabra? Si no la conozco. No, pero es que yo oigo las canciones de Jesús Adrián Romero, hermano, y él dice cosas ahí. Nosotros, dice, le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Tu condición de hijo te da una posición, pero como hijo hay una condición. Tienes que conocer lo que te da esa posición.